RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes 12 de abril del año 2019, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Ya no hay nada que hablar con el régimen. Así el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en el marco de la presentación del Plan País en materia de seguridad. Esto ocurrió en la Universidad Católica Andrés Bello, una reflexión que compartió, en tanto destacaba las cifras de Naciones Unidas referidas a los 7 millones de personas que necesitan de manera urgente ayuda humanitaria en nuestro país. Recordar que Maduro, como San Pedro, negó hasta 3 veces, yo le diría que incluso más, las crisis en materia de salud. Finalmente firmó con la Cruz Roja Internacional para el ingreso de insumos a Venezuela. Dos temas en el ámbito internacional a tener en cuenta el día de hoy. El primero, la gira del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, que lo va a llevar a Chile, Paraguay, Perú y Colombia, donde va a visitar la ciudad fronteriza de Cúcuta. Y el segundo, esta detención de Julian Assange, fundador de Wikileaks, en Londres, tras perder el asilo que lo protegía, y uno de sus más cercanos colaboradores en Ecuador, quien, según la ministra de Interiores, viajó en febrero a Caracas. Existen sospechas de que estarían promoviendo un plan para desestabilizar Ecuador. Y me dicen que tenemos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Todavía no. Pero vamos a hablar justamente sobre este tema de la ayuda humanitaria, el operativo que va a poner en marcha la Cruz Roja Internacional y el acuerdo que ha suscrito Nicolás Maduro finalmente, luego de al menos 3 años, yo le diría, hablando de crisis humanitaria en nuestro país. Un asunto que ha dejado víctimas mortales. Finalmente van a permitir el ingreso, un ingreso que, por cierto, en las primeras de cambio no luce suficiente. De hecho, tenemos una declaración, ya me dirán también cuando tengamos el sonido del presidente encargado, Juan Guaidó, porque, entre otras cosas, la Cruz Roja Internacional ha dicho que estos insumos que van a entrar inicialmente a Venezuela, traen un alcance de 600.000 personas. Servirán para ayudar inicialmente a 600.000 personas. Bueno, el dato que daba el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, es que según la información que ellos manejan, es que hoy día hasta 7 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente en nuestro país. Es un cuarto prácticamente de la población en Venezuela, sin contar con los 3 millones, casi 4, que han salido del territorio nacional. Vamos a escuchar al presidente Juan Guaidó, si les parece, chicos, en tanto establecemos contacto con nuestro primer invitado. ¿Hace cuánto no escuchan ustedes hablar del régimen de indicadores? Los esconden, los ocultan. Y lo ocultan por lo evidente. ¿Cómo ocultaban los indicadores de emergencia humanitaria? ¿Cómo ocultaban los indicadores de la crisis en alimentación, en salud? Y claro que debían ocultarlos, porque ellos generaron también ese colapso. Y ayer veíamos, por ejemplo, a la ONU, hablando de que en Venezuela hay 7 millones de venezolanos. Escuchen bien la cifra. 7 millones de venezolanos que requieren de ayuda humanitaria. 7 millones de venezolanos que representa casi el 25% de la población. Escuchen bien la cifra. Que están hoy en riesgo entonces de muerte, si no son atendidos rápidamente. Y uno se pregunta, ¿es de un día a otro que nos convertimos
en Caracas, la capital más violenta del mundo? La respuesta es evidente. Es de un día a otro que aparecen 7 millones, 25% de la población que hoy requiere de ayuda y emergencia o está en emergencia humanitaria. La respuesta es evidente, no. Y el miedo del régimen a hablar de cifras, a hablar de indicadores, es porque ellos son los responsables de la tragedia. Cuando se habla de emergencia humanitaria compleja, la palabra compleja quiere decir que está atribuida a factores humanos. Es decir, no fue la tragedia de Vargas, que era una emergencia en ese momento en el estado Vargas, no fue un terremoto, un tornado, no. Fue la corrupción, la incapacidad que nos trajeron a esta situación de seguridad o inseguridad de emergencia humanitaria. Queda claro entonces que el derecho a la vida no es de importancia para este régimen. Encargado Juan Guaidó ayer en el marco de la presentación de este Plan País en materia de seguridad de la Universidad Católica Andrés Bello y ciertamente la Asamblea Nacional de Venezuela declaró crisis humanitaria de salud por escasez de medicamentos en enero de 2016. Saquen ustedes la cuenta, 2017 un año, 18 2 años, 3 años al menos. Desde que el Parlamento Nacional advirtió lo que estaba ocurriendo, la cantidad de vidas, como nos decía ayer una especialista con la cual pudimos conversar, que podrían haberse salvado si se hubieran tomado medidas, tiempo antes. Llama la atención y seguramente, ojalá exista la reflexión en el seno de Naciones Unidas acerca de la actitud de una organización como esta ante situaciones como las que afectan a nuestro país. Ahora, una emergencia agravada producto de la crisis eléctrica y la crisis de agua potable. Si no podemos contactar, chicos, les sugiero con el primer invitado, intentemos entonces con la doctora Hilda Rubí. En tanto establecemos contacto a través del Skype con Francisco Valencia de Codevida. Y a propósito de lo que está ocurriendo en Venezuela, llama la atención la posición de naciones, por ejemplo, como Rusia y China, que tratan de minimizar el impacto de lo que está ocurriendo luego que ya han salido casi 4 millones de venezolanos, producto de la crisis. Ayer, sin ir más lejos, el gobierno de Vladimir Putin pedía a la ONU no inmiscuirse en asuntos internos de Venezuela. Y uno, francamente, escucha este tipo de declaraciones y no entiende, el interés más allá del económico evidente y el geopolítico que existe con relación a nuestro país. Estamos totalmente seguros de que los venezolanos pueden resolver por sí solos todos sus problemas. Bueno, esto lo dijo Dmitry Polyansky, que es primer representante permanente asistente de Rusia ante Naciones Unidas. Inició conversación con Hilda Rubí sobre este tema. Ella es médico, forma parte de Juventudes Un Nuevo Tiempo, estuvo en la FCU de la Universidad Central de Venezuela y forma parte también de esta organización Médicos por la Salud. Hilda Rubí, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Alejandro. Muchísimas gracias por el espacio. Saludos a todos los que nos están escuchando. Pues vamos a tratar de escuchar, tenemos todavía estos problemas de comunicación, pero en todo caso una primera reacción de su parte acerca de este reconocimiento tardío de Nicolás Maduro de la emergencia humanitaria que se traduce en este acuerdo con Cruz Roja Internacional. La escuchamos. Sí, bueno, María Alejandro, eso ha sido parte de lo más que era obvio y evidente, ¿no? Donde hemos tenido en los últimos meses apagones constantes, donde no tenemos agua en ningún lugar del territorio nacional, donde todos los días se sigue incrementando el número de muertes en Venezuela por falta de insumos médicos, por falta de solucionar un problema que venimos denunciando desde hace años. Hoy que el usurpador asuma que en Venezuela existe una emergencia compleja es un gran avance y es parte de un triunfo. No lo deberíamos celebrar porque esto no es ninguna celebración, nosotros hemos denunciado hasta hace rato, pero es parte de que ya no pueden seguir tapando el sol con un dedo. Una realidad en Venezuela, todos los días fallece por lo menos un venezolano por culpa del usurpador, por no querer solucionar el tema humanitario. Nosotros estamos viendo, lamentablemente, cómo en Venezuela se estiman 1.500 mujeres con parto, que lamentablemente un 50% son peloteadas de un centro a otro porque no hay insumos médicos. Nosotros vemos cómo en Venezuela mueren semanalmente alrededor de 7 niños porque no consumen alimentos y mueren por desnutrición. Nosotros vemos lamentablemente cómo nuestros ancianos son maltratados todos los días porque una pensión no les da. Y cuando revisamos nuestros oncológicos, nuestros pacientes que necesitan trasplantes renales, pacientes que necesitan diálisis, lamentablemente han sido afectados por este tema del apagón, donde han perdido
2 días. Es parte de la gran crisis que nosotros hemos venido y que existía ya, más le sumas la falta de energía eléctrica, más el agua, evidentemente ya Nicolás Maduro no podía seguirlo ocultando. Varias inquietudes para Hilda Rubí. En principio, la gente nos pregunta si la ayuda que está en Colombia, en Brasil y en Curazao va a ingresar con la colaboración de Cruz Roja Internacional. ¿Qué puede contestarnos? Sí, bueno, la información que se manejó o la que nos ha transmitido el diputado Miguel Pizarro, quien es el que lleva la comisión propiamente, es que la Cruz Roja sería la encargada con la Iglesia Católica de transmitir esta ayuda. Hasta ahora lo positivo de todo esto es que no va a ser controlada por el régimen ni por otro actor, ¿no? Recordemos que estos son organismos internacionales que hacen lo propio y que van a verificar esa ayuda que va a llegar a 600.000 venezolanos. Sobre los pacientes crónicos, es decir, ¿se conoce los detalles de los insumos que van a ingresar inicialmente? Mira, esta información no te la podría decir ahorita porque la realidad es que todavía se están manejando, ¿ok? Aquí lo que se quiere es principalmente hacer una atención en principio de 300.000 venezolanos con enfermedades crónicas y luego sería paulatino. Nosotros lo que no queremos es generar falsas expectativas de decirle al paciente o engañarlo, porque al final de cuentas esto es jugar con los sentimientos de la persona. Aquí estamos hablando de que lamentablemente hay pacientes oncológicos que no han podido solucionar o avanzar en la resolución de su problema porque no existen los medicamentos y se agudiza la crisis más. Aquí hablamos de que algo tan básico que pudiéramos solucionar como controlar una hipertensión, lamentablemente nuestros pacientes no tienen acceso al antihipertensivo, no solamente porque no lo hay, sino por los altos costos. Es decir, es una serie de problemas que se han estado citando de X o Y y sería la Cruz Roja el indicado para decir cuál va a ser el mecanismo y nosotros no queremos ser irresponsables de dar falsas expectativas. Ahora, Hilda, te escucho hablar y recuerdo la última intervención que tuviste en este espacio. Me parece, recordar que hablamos sobre el operativo de voluntarios por Venezuela para el ingreso de insumos a nuestro país, cómo terminó ese episodio con víctimas mortales, hasta 7 personas que mueren en el sur de nuestro país, incluyendo varios indígenas pemones. Quisiera tu comentario en torno a este tema, porque cuánto nos hubiéramos evitado si finalmente se hubiera permitido desde el inicio el ingreso de los insumos a territorio nacional. Te escuchamos. Sí, mira, sin duda alguna lo que ocurrió el 23 de febrero en nuestro país ha sido responsabilidad de un usurpador que no quería asumir en su momento que existía una emergencia compleja en Venezuela. Eso de activar colectivos donde lamentablemente vimos muertes de venezolanos, donde vimos que atacaron a personas que querían simplemente ayudar, ha sido parte de una estrategia del régimen donde lo que quiere es intimidar, donde lo que quiere es generar miedo en nuestra población y que lamentablemente en esta oportunidad fallecieron hermanos venezolanos. Desde el voluntariado nosotros hemos mantenido nuestra propuesta, hemos acudido a distintos sitios porque hay que decirle a nuestra gente, sí está entrando ayuda humanitaria. Y esa ayuda humanitaria que está entrando, nosotros la hemos llevado poco a poco a las comunidades. Hemos entregado algunos suplementos vitamínicos, hemos entregado algunas donaciones de agua, hemos entregado varias cosas y seguimos haciendo las jornadas sociales a través de esta Rescate de Venezuela, de los campamentos humanitarios. Eso continúa. Lo que queremos en esta oportunidad es decirle al pueblo venezolano, yo le quiero hablar en este momento al paciente, a esa señora que tiene un cáncer y que lamentablemente no ha podido solucionar, no hay, a ese paciente que se tiene que realizar, que tiene que parecer... Sí, tenemos allí problemas con la comunicación, no se escucha con claridad y lamentablemente, bueno, tiene que ver con la crisis de servicios públicos, no solo falla la electricidad, el agua potable, también la telefonía básica y celular. Pero entendemos que Hilda Rubí enviaba un mensaje a los pacientes crónicos. La inquietud que existe efectivamente tiene que ver con estos insumos, los detalles de lo que va a llegar o no. Entendemos por la información que ha trascendido que inicialmente esta ayuda van a tratar de dotar ciertos hospitales, centros asistenciales en nuestro país, incluso resolver el problema de las plantas eléctricas, que es fundamental, seguramente el agua potable, no lo sé, aquí sí especulo, pero en todo caso dedicamos el programa justamente a hablar acerca de este tema.
el ingreso de la ayuda humanitaria, la coordinación que está haciendo Cruz Roja Internacional. De momento, el presidente de la institución en su cuenta en Twitter confirmaba que han triplicado el presupuesto destinado a nuestro país. Lo lamentable, diría yo, es que le haya tomado tanto tiempo, por ejemplo, a Naciones Unidas y otras instituciones internacionales reconocer la gravedad de la crisis que ocurre en Venezuela, y que finalmente el secretario general de la ONU hable de la necesidad de atender con urgencia a 7 millones de venezolanos. Esto es un cuarto de la población de nuestro país. Más del 10% ha salido de Venezuela, entre otras razones por la crisis que afecta a nuestra nación. Tenemos que hacer una pausa, a regreso venimos con más. Palabras más, palabras menos. En RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Usted escucha Palabras más, palabras menos. En RCR 750 AM. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la crisis humanitaria en nuestro país. De esto llevamos hablando por lo menos 3 años, que yo recuerde. De hecho, la Asamblea Nacional declaró emergencia, crisis humanitaria de salud por problemas que atraviesa o atravesaba ya en ese momento, en 2016, nuestro país. De hecho, el Parlamento tomó la medida en vista de la grave escasez de medicamentos y insumos médicos, deterioro de infraestructura humanitaria. ¿Cuántas vidas se hubieran salvado si se hubiera actuado antes? Lamentablemente, bueno, eso es historia, y nos dedicamos al acuerdo que finalmente suscribe Nicolás Maduro con la Cruz Roja Internacional y el trabajo que viene realizando el Parlamento venezolano. Nos acompaña Hilda Rubí, y yo quisiera trasladarle la siguiente inquietud, a ver si tenemos suerte con las comunicaciones. Hilda, el tema de la crisis humanitaria y de esta ayuda no resuelve el problema de fondo. Es urgente, es necesaria, va a salvar vidas, pero sabemos que no es permanente y al final del día no va a resolver la grave crisis que venimos arrastrando desde hace años en nuestro país. Quisiera un comentario de tu parte al respecto. Sí, María Alejandra, totalmente. Fíjate, esto es una ayuda humanitaria que es algo a corto, ¿no? O sea, este problema de la salud pública en Venezuela va mucho más allá. Y es que nosotros lo hemos denunciado, hemos retrocedido aproximadamente 30 años, siendo un país pionero en el tema de salud pública, con algo tan básico que te voy a comentar ahorita. Con este tema de que no hay agua en ningún lado, ¿cuánto se ha incrementado la hepatitis A en Venezuela? O sea, cuando nosotros revisamos la formación o el crecimiento de nuestros niños en este momento, van a venir con algunos problemas de crecimiento dentro de poco, donde evidentemente el desarrollo intelectual no va a ser el mismo. Cuando nosotros revisamos el tema de nuestros pacientes que han tenido que sufrir distintas cosas porque exactamente no se quería reconocer que había una emergencia humanitaria. Esto va a tener un trabajo largo porque hay que tomar en cuenta que también tenemos que ver con una reconstrucción social, tenemos que ver una reconstrucción económica cuando cese la usurpación en Venezuela. Y eso lo hemos visto. Esto no es de ya para allá, esto es un problema que hay que solucionar, aquí hay que meterle ojo, hay que meterle lupa al tema de los ambulatorios, al tema de los
de la atención humanitaria y principalmente cuando nosotros revisamos, por ejemplo, el tema de los barrios adentro y los CDI, todas estas estafas que nos metió el régimen durante 20 años, hoy por hoy están simplemente en las escrituras, donde nosotros tenemos que retomar esos espacios para poder verificar en el primer piso, en el primer nivel de atención, pacientes como hipertensos, diabéticos, embarazos, controlarlos, porque aquí la salud pública en Venezuela se perdió hace rato porque simplemente tenían estrategias demagógicas y populistas y no se abocaron principalmente a la atención del venezolano en el sector salud. Nosotros lo hemos denunciado desde que éramos estudiantes. De hecho, en el 2014 parte de las protestas eran porque lo decíamos, venía ya una escasez, ya no se encontraban alimentos en los anaqueles, ya no encontrábamos medicamentos y nuestro diputado José Manuel Olivares, en voz de él en la Asamblea Nacional, muchas veces lo denunciaron también nuestros pacientes, nuestras enfermeras a través de distintas protestas el año pasado que lo decían. No solamente es un tema de salario, es un tema que se están muriendo nuestros pacientes y lo vemos todos los días. Aquí hay que avanzar, aquí hay que reconstruir y yo quiero hacer un llamado en este momento a todas las comunidades, a todas las sociedades civiles a que empiecen a organizarse, a verifiquemos quiénes son los que necesitan mayor atención y aquí tengamos una conciencia de que simplemente va a solucionar el problema por ahora y ni siquiera es en totalidad, porque aquí la solución de la crisis en Venezuela se da con el cese de los justo te iba a comentar la intervención de la embajadora de Reino Unido ante Naciones Unidas durante la discusión que se dio esta semana en el Consejo de Seguridad sobre la crisis humanitaria en nuestro país. Karen, en contra del derecho internacional, negar la ayuda necesaria que necesita el pueblo. La ayuda humanitaria no va a resolver el problema, el cambio político es igualmente urgente. Y quería preguntarte, entre otras cosas, sobre la Contraloría de estos insumos que van a ingresar. Desde la Asamblea han expresado preocupación. Ya en el pasado hemos visto cómo se ha utilizado políticamente la distribución de medicinas, reconocido incluso por el expresidente del Instituto Venezolano de Seguros Sociales en entrevista a un medio de comunicación de Colombia. Quisiera tu comentario y abrimos las líneas porque nos interesa mucho conocer la opinión de los oyentes sobre el tema que nos ocupa la mañana de hoy, la escasez de medicamentos, los insumos médicos. 482-9126, 482-9126 y 482-9388, 482-9388. Hilda, ¿qué respondes tú en torno a el seguimiento que se puede hacer de los insumos que van a ser distribuidos en el marco de este operativo que va a liderar la Cruz Roja Internacional? Te escuchamos. Sí, primeramente yo creo que hay que diferenciar los insumos médicos que ha introducido el usurpador, que es mercancía, que lo que hace es con nuestro propio dinero, ¿verdad?, la compra y le hace creer a la gente que le está dando el medicamento. No, señora, cuando usted va a un CDI y le dan el medicamento, no es que se lo está regalando el gobierno, no, es con dinero nuestro, con dinero de los venezolanos. En este momento, la apertura de la ayuda humanitaria que se va a través de la Cruz Roja sería una ayuda que va a ser centralizada por ellos y por la iglesia. Pero queremos dejar muy claro, no es un tema político porque este ente internacional trata de manera equilibrada, ¿okay? No parcializa por ninguno. Lo que nosotros sin duda vamos a hacer es verificar que esta ayuda se dé y si no llega, vamos a ser nosotros mismos quienes lo denunciemos, porque aquí lo hemos visto clarito, aquí no hay para tapar absolutamente nada. Lo que está haciendo en este momento Maduro es querer adjudicarse una victoria porque sabe que esa ayuda venía, porque ya lo dijo, de hecho, hasta Michelle Bachelet, que ya le estaba poniendo fecha a la visita en Venezuela. ¿Desde cuándo nosotros estamos diciéndole a la señora Michelle Bachelet, a la colega, que venga y vea verdaderamente la crisis? Tuvo que venir una representación, vio el abuso que se da al sector médico y enfermero en los centros, vio el sufrimiento de nuestros pacientes, tuvo que estar aquí para que vivieran los apagones y eso concientizó a la señora para que vengan los días. Aquí hay algo muy claro. Aquí la solución del problema en Venezuela se da con el cese de estos usurpadores que llevan 20 años en Miraflores. Aquí la solución de los problemas de los venezolanos se va a dar. Ese es el primer paso. Después viene una transición. Y esa transición la tenemos que generar todos los venezolanos porque nosotros estamos convencidos. Dentro de poco se da esta transición donde van a empezar los cambios políticos y los cambios sociales en nuestro país para que retornen a todos nuestros hermanos que se encuentran en el exilio y para que los venezolanos que hoy nos mantenemos en pie de lucha tengamos un mejor país.
Gracias, Hilda Ruiz, por atendernos, acompañarnos. Es médico, es dirigente de Juventudes de Un Nuevo Tiempo, estuvo en la FS de la Universidad Central de Venezuela y forma parte de Médicos por la Salud, también de Voluntarios por Venezuela, expresando opinión, análisis acerca del acuerdo suscrito finalmente con Cruz Roja Internacional para que ingrese ayuda humanitaria a nuestro país. Una situación que ya llegó al órgano más importante de Naciones Unidas, que es el Consejo de Seguridad. Se suma a nuestra mesa de debate Luisa Rodríguez Táriba de Funcamama. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Qué bueno poder estar en contacto y poder conversar sobre este tema. Pues mucho interés de conocer una primera reacción de nuestra invitada. Decíamos al inicio que en este espacio llevamos al menos 3 años hablando de crisis humanitaria en nuestro país. De hecho, la Asamblea Nacional declaró emergencia en 2016, en enero de 2016. Finalmente, admiten el ingreso de insumos y nos preguntábamos cuántas vidas se hubieran salvado si esto hubiera ocurrido antes. Le pedí una primera reacción de su parte en torno a este tema. La escuchamos. Bueno, cuántas vidas se podrían haber salvado realmente no las puedes contar, Mari, porque recuérdate que también tenemos, en el caso de condiciones de salud crónica, el deterioro constante de las personas y todavía hay personas que están vivas, pero que su salud está mermada y que podrían haber tenido una sobrevida más amplia si hubiesen tenido cobertura en este tiempo. Lo que sí es importante señalar, María Alejandra, y que aprovecho tus micrófonos para aclararlo, es que esta ayuda humanitaria que se va a bajar en primera instancia primero no tiene cobertura suficiente para todas las necesidades que tiene el país, y segundo, al no tener cobertura para todas las necesidades que tiene la población venezolana, incluye el hecho de las personas con condiciones de salud crónicas de alto costo, ¿entiendes? Personas con cáncer, personas con enfermedades raras, personas con problemas, incluso problemas cardíacos profundos, ¿no? Entonces, acuérdate, y eso es importante, y creo que, bueno, todos hemos hecho mucho hincapié en bajarle un poco las expectativas a la población con respecto a cuál es la cobertura de la ayuda humanitaria, ¿no? Tenemos muchas personas que están diciendo, bueno, yo no voy a buscar tratamiento en el caso oncológico porque yo voy a esperar que me llegue, porque me va a llegar con la ayuda humanitaria, y no es así. Entonces es importantísimo entender que esto dentro de las emergencias humanitarias complejas, que es lo que estamos viviendo y es lo que se está articulando a través de los distintos mecanismos. Dentro de las emergencias humanitarias complejas, las condiciones de salud de alto costo no son prioridad. Las prioridades siempre van a ser niños, madres que estén embarazadas, personas en situación de desnutrición, y en este caso en Venezuela, por supuesto, se le ha hecho mucho hincapié a las personas que viven con condiciones con VIH. Entonces, es importante señalarle eso a la población, porque la población tiene que seguir activándose para lograr conseguir acceso, defender su derecho al acceso a tratamientos de calidad en tiempos oportunos. Además de que también hay algo que se nos va dentro del tema de la ayuda, que sí es cierto que se está gestionando, que vengan plantas eléctricas y demás, no vienen equipos para diagnóstico, entonces equipos de gran envergadura para diagnóstico. No, la gente siempre se imagina el diagnóstico, un tensiómetro, un laboratorio de análisis, pero hacen falta muchísima tecnología para poder diagnosticar precozmente condiciones de salud que afectan la posibilidad de la sobrevida de las personas. Entonces, es importante, de verdad, más allá de que evidentemente la sociedad civil, que es obligación y compromiso de todos los ciudadanos hacer contraloría de que realmente lleguen los insumos y los medicamentos que llegan dentro de la ayuda humanitaria, lleguen de forma transparente, equitativa y constante para las personas afectadas, a las que realmente están afectadas, y no suceda lo que nos ha pasado cantidad de veces, que nosotros de repente se hace el esfuerzo, se le consigue el medicamento a la persona y la persona al final tiene tantas necesidades en su hogar que termina revendiendo el medicamento para poder comer. Entonces, poder hacerle ese seguimiento, que las personas realmente utilicen los medicamentos de manera adecuada, y por eso aplaudimos el hecho que sea a través de los centros hospitalarios, para que sean las personas haya una unificación hacia dónde van los insumos y los medicamentos, pero tenemos que seguir haciendo contraloría, y eso le corresponde a la sociedad civil en general. Cuando usted vea a alguien revendiendo un medicamento, cuando usted vea, debe denunciarlo o debe de proceder, porque esas personas lo que le están haciendo es mucho daño a otras personas.
Entonces, realmente es importante que entendamos eso y entendamos también que no debemos conformarnos con cualquier cosa que nos manden, ¿no? Eso es otra cosa. Por ejemplo, vas a ver en estos días, te invito a que llames a la gente de hemofilia, de amigos de los pacientes con hemofilia, para que vean a un proceso que está pasando dentro de esto, donde lo que se está enviando para este grupo de personas no es de la calidad que corresponde y pone en riesgo a las personas que van, a los usuarios que van a utilizar estos productos. Entonces, perdón que interrumpa a Luisa Rodríguez. ¿Quién está enviando estos insumos? En este caso los está distribuyendo el gobierno nacional, el gobierno de Nicolás Maduro, y son unos productos que vienen dentro de la parte rusa. Entonces es importante entender también que no, sea de cual sea la ayuda que esté llegando, tampoco nos podemos conformar con cualquier cosa. Eso es otra cosa, no es lo mismo que usted coma carne de primera a que le den carne de tercera, ¿no? Entonces, en el caso de los medicamentos exactamente es lo mismo, ¿no? Entonces hay que también ser muy observador. Sabemos muy bien que la Cruz Roja tiene toda la buena intención de hacerlo lo mejor que se pueda con las herramientas que tiene, pero nosotros como ciudadanos no nos podemos quedar nada más esperando que ellos gestionen. Nosotros tenemos también que tener un rol protagónico, no protagónico de que salir en las redes lo que estamos haciendo, sino un rol protagónico en el sentido de velar por nuestros derechos y hacer contraloría, porque de repente van a llegar, y ha sucedido, María Alejandra, como tú muy bien lo señalas, que tenemos más de 3 años en esto, en el caso nosotros estamos denunciando ya desde hace más de 5 años esta situación. Nos llegan, a veces llegan cosas que cuando uno revisa realmente para qué son o qué son, no son los adecuados para las necesidades que tenemos, o incluso, como nos ha pasado en muchas oportunidades, llegan insumos que son de tan adelantada tecnología para lo que tenemos aquí en Venezuela que no se pueden utilizar, ¿no? Cosa que es muy triste, ¿no? Hemos visto médicos que de repente cuando ven cosas y dicen, yo jamás en mi vida he visto esto porque no hemos tenido ese acceso. Entonces hay que ser muy consciente de eso, María Alejandra. Hay que ser muy consciente primero que la ayuda humanitaria que está llegando, sea por el camino que sea, por cualquiera de los dos gobiernos que llegue, que lo está canalizando a través de Cruz Roja, lo aplaudimos, que sea dentro de la Cruz Roja. Consideramos que es importante hacerle ver a las personas que no es para cobertura de todas sus necesidades ni para todas las personas. Eso es importante y creo que hay que hacerlo porque las personas tienen unas expectativas muy elevadas con respecto a la ayuda humanitaria. Después que las ayudas humanitarias son puntuales. No es que nos vamos a tener aquí toda la vida, usted más nunca se va a preocupar porque si le llega el medicamento o no, porque lo van a dar por ayuda humanitaria. Entonces son cosas puntuales. Es una emergencia, así como cuando usted está en una sala de emergencia del hospital, hay un equipo médico que lo atiende y hay unos insumos para emergencia y después que sale de la emergencia es que se pasa a tratar. Esa segunda y justo hemos hecho hincapié en este tema porque varios especialistas en materia de ayuda humanitaria han destacado que esto es temporal. La embajadora del Reino Unido lo advertía durante su intervención al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es importante. De hecho, no recibir la ayuda está al margen de la ley, pero al final del día hay que promover un cambio político para resolver los problemas estructurales y estos especialistas nos han recordado tragedias olvidadas en África. Inicialmente hay una ayuda humanitaria, pero eso tiene un inicio y tiene un fin. Ahora, yo quería preguntarle a nuestra invitada, por cierto, le pediremos el teléfono seguramente durante la pausa de la Asociación de Pacientes de Hemofilia, porque nos interesa mucho conocer los detalles de lo que ha compartido con nosotros sobre el estado de estos insumos que llegan desde Rusia, que aparentemente en algunos casos no son de la mejor calidad. Pero yo quería preguntarle sobre el caso de los pacientes con cáncer, el impacto que ha tenido la falta de energía eléctrica y de agua potable. Hemos leído historias dramáticas en redes sociales cuando hubo el apagón más grande el pasado 7 de marzo, ciudadanos que tenían dosis de sus de medicinas en neveras y que temían perderlas por la dificultad de conseguir estos insumos. Quisiera su comentario, qué información puede compartir con nosotros el impacto que esto ha tenido en el caso concreto de los pacientes con cáncer. La escuchamos. Sí, me parece que perdimos comunicación o yo no escucho al invitado, ella no me escucha a mí.
Sí, me Ajá, parece que que te perdimos... decía, aló, Adelante. ajá, que te Adelante. decía que es una tragedia, María Alejandra, porque todo el mundo que tiene medicamentos ahorita de alto costo porque lo ha tenido que comprar con sus propios recursos a nivel internacional. Entonces, o a personas que los están revendiendo aquí en el país. Entonces, evidentemente, haber perdido la calidad de los medicamentos, la efectividad de los medicamentos por falta de cadena de frío, implica el haber perdido por lo menos dos ciclos, 3 ciclos de tratamiento. Eso implica, además de que puede ser el costo de un vehículo hoy en día, evidentemente se le violenta el derecho a poder seguir teniendo acceso a su tratamiento, se atrasan los tratamientos y bueno, eso lo que hace es acortar la posibilidad de vida de las personas, ¿no? Es importante señalar en este punto, María Alejandra, fíjate que tan importante el hecho de que se haya perdido la institucionalidad y que el sistema de salud no esté funcionando de la manera adecuada, que por ello es que en otros países los pacientes no manipulan medicamentos en sus hogares por poder tener el control de cadena de frío, porque en los centros hospitalarios debería haber el banco de medicamentos, las farmacias de alto costo, con plantas eléctricas, con una cadena de frío adecuada, y por eso solamente el paciente llega a los centros y le colocan en ese momento que se saca de las neveras especiales, porque bueno, uno tiene un medicamento en su nevera en su casa, no está garantizando tampoco la cadena de frío adecuada, se colocan los medicamentos. Entonces, el hecho de que sea el apagón lo que es un eslabón más de evidenciar la fractura y la incapacidad del sistema de salud venezolano para brindarle y garantizarle el derecho a la vida a las personas y el derecho a tratamientos de calidad en tiempos oportunos. Ahora, yo le preguntaría a propósito de las estadísticas, en el caso concreto de las pacientes con cáncer de mama, ¿qué puede compartir con nosotros? Porque, francamente, te puedo compartir que la recidiva, la reaparición de la condición de salud del cáncer en las pacientes que ya habían sido tratadas y que ya tenían una sobrevida de 6 años, 7 años, la sobrevida se ha acortado. Nosotros tenemos 17 años trabajando, María Alejandra, y tenemos pacientes que tienen una sobrevida, y lo que se establece estándar, normalmente la sobrevida libre de enfermedad de estas personas que desarrollan cáncer de mama está entre 10 y 12 años. En este momento se ha acortado, tenemos pacientes que tienen apenas 4 o 5 años que están en tratamiento de mantenimiento y ya tienen recidivas por falta de tratamiento, por falta de poder hacerse controles, y eso ha incrementado la mortalidad del 30% de las personas que ya habían pasado por cáncer, tienen una recidiva y las están teniendo estas recidivas y no están sobreviviendo. No están sobreviviendo porque, María Alejandra, porque no tienen cómo seguir haciéndose el tratamiento de mantenimiento, no tienen cómo hacerse los estudios que se tienen que hacer cada 6 meses o anualmente para algo tan sencillo como hacerse un gammagrama óseo, que es más de un año que no se puede realizar en el país, en el sector público, de forma constante, sino que es itinerante, y cada vez que llega tan poquito, que llega cada 3, 4 meses, que las personas ya se desgastaron y llegan de paso a los centros en la región central del país y no llegan a los otros estados. Entonces, estas mujeres que las logramos salvar en su primera instancia, ahora están desarrollando una metástasis por falta de tratamiento, por falta de diagnóstico, y este 30% de mujeres nos están falleciendo, están lamentablemente, así como si fuera una película de terror, como barajitas, están cayendo porque están haciendo unas metástasis muy avanzadas, muy agresivas, que ni siquiera en este momento contamos cómo darle cuidados paliativos para alguien morir. Medicamentos para el dolor, algo tan sencillo como conseguir una morfina, es una tragedia en el país. Entonces, de verdad es dramático lo que estamos viviendo, y lo estamos viviendo a diario. Y todas las personas imagínate las barreras que hay ahorita, los mamógrafos están desapareciendo porque no hay forma de hacerles mantenimiento, entonces no hay forma de hacerle a la mujer diagnóstico oportuno. Después no tienes cómo hacer las punciones para sacar si la muestra qué tipo de cáncer es. Después no tienes ahorita reactivos ni bloques de parafina para poder hacer anatomía patológica. Después, si logras hacer eso, es poder empezar el esquema oncológico y la cirugía. Los quirófanos están parados, el sistema eléctrico ha paralizado y ha atrasado
más de un mes de lo que más, en el caso de nosotros en Carabobo, más los 3-4 meses que tenemos ya de atraso quirúrgico. Y posteriormente poder tener tratamiento y después hacerse el tratamiento de mantenimiento es imposible. O sea, realmente es una tragedia que va en escalada y que las personas que están pasando por esto. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Okay. Conversamos con Luisa Rodríguez de Funcamama. Yo le ruego que permanezca unos minutos más con nosotros. Al regreso seguimos discutiendo sobre este tema, la emergencia humanitaria declarada como tal en 2016 por la Asamblea Nacional, reconocida 3 años más tarde por Nicolás Maduro, tras firma de acuerdo con Cruz Roja Internacional. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Autoestima y ejercicio. Conocemos que la autoestima es una serie de creencias o sentimientos hacia nosotros mismos. Muy bien, el detalle es que la manera como nos definimos influye en nuestras motivaciones, actitudes y comportamientos e influye en nuestra respuesta emocional. Hoy recordamos que una de las poderosas formas de mejorar nuestra autoestima es haciendo ejercicio, pero ¿sabías que agregándole música puedes tener un efecto aún más positivo? La capacidad de la música para despertar emociones y estados de ánimo hace que sea utilizada por todas las personas. La música puede ayudar a romper el aislamiento y estimular la relación con los demás. Por otra parte, es una manera de centrarse en el presente y de facilitar la comunicación y la expresión. Combinando la música con el ejercicio podemos vivir una explosión positiva de bienestar físico y mental. Tendremos el rostro más relajado, la mirada viva y serena, la mandíbula relajada, la voz más calmada, firme y clara, la postura erecta, firme, equilibrada, el caminar resuelto y decidido. En general, todo el cuerpo expresa seguridad y decisión. Actividades físicas combinadas con música, desde caminar hasta, ¿por qué no?, el pole fitness, pueden impactar positivamente en tu autoestima y, por supuesto, en tu calidad de vida. El ejercicio, ahora combinado con la música, son valiosas herramientas al alcance de todos para mejorar nuestra autoestima. ¿Cuál música escuchas para entrenar? Cuéntame por @MayraPradoL. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Margaret Thatcher. Las señales del socialismo apuntan hacia abajo, hacia menos libertad, menos prosperidad, más embrollo, más fracaso. Si lo seguimos a su destino, llevarán a esta nación a la bancarrota. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico!
Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la emergencia humanitaria en nuestro país, esta ayuda que va a ingresar, nos acompaña Luisa Rodríguez, también vamos a conversar con el diputado José Trujillo. Para cerrar, le preguntaría a Luisa Rodríguez, el número de personas nos preocupó y mucho lo que decía sobre las víctimas, producto de lo que está ocurriendo en nuestro país. Hay 5.000 pacientes dializados que fallecieron, según Carlos Rotondaro, en entrevista a medios de comunicación en Colombia. En el caso concreto de la información que pueda compartir de pacientes con cáncer de mama, ¿qué puede decirnos? La escuchamos. No, esa cifra no te la podemos dar, María Alejandra, porque esa cifra sería irresponsable de decirla. Porque en el caso de diálisis es más sencillo porque las personas dejan de acudir a la unidad de diálisis. En el caso de los pacientes oncológicos, hay pacientes oncológicos que ni siquiera llegan a las unidades de quimioterapia. Cuando se están aplicando quimioterapias también lo están haciendo en sitios mixtos, ¿no? O en algún sector público o en sectores privados o han migrado. Entonces no te puedo decir de verdad, mira, han fallecido tantas miles de personas porque no hay forma realmente, incluso el mismo Seguro Social no tiene la certeza de cuál es la cifra de mortalidad. Pero sí te puedo decir en el caso de nosotros que de cada 10 mujeres que hemos logrado sacar de la primera etapa del cáncer, o sea, el primer cáncer, tenemos de cada 10, 3 nos han desarrollado metástasis tan fuertes que han fallecido. Entonces es la cifra que estamos manejando en Funcamama, sumamente alarmante, muy, muy alarmante. Nosotros no nos hemos enfrentado a unas recidivas tan agresivas y sobre todo que estén actuando tan rápido por falta de medicamentos. Una persona con una metástasis en cualquier país del mundo tiene una sobrevida de 15, 20 años como una vida normal. Y resulta ser que nuestros pacientes en este momento, en este instante, decir metástasis es decir completamente sinónimo de muerte. Retrocedimos 30 años en lo que es la medicina en el área oncológica. Luisa Rodríguez, gracias por atendernos y acompañarnos y ofrecer esta información tan valiosa. Nos queda 1 minuto o 2, diputado José Trujillo. Quisiera su comentario. Escuchaba usted el testimonio de Luisa Rodríguez de Funcamama a propósito del ingreso de esta ayuda, una emergencia que ustedes declararon hace 3 años. ¿Qué puede comentarnos? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, licenciada. De verdad que una de las cosas que da tristeza es tener la razón, más aún después de 3 años, con tanta gente que ya ha fallecido por un desgobierno, ¿verdad?, que actualmente usurpa el poder y que lo que ha hecho ciertamente es lo que nosotros hemos venido planteando. Y yo personalmente, un holocausto sanitario donde muchos venezolanos han fallecido y prueba de eso es lo que acaba de decir la colega con respecto a tanta gente que ha podido tener unos 10, 15 años más de calidad de vida y que a raíz de no tener tratamiento, bueno, ocurre lo que ocurre, que ciertamente termina en un éxito letal o lo que es lo mismo la muerte de las personas. Sin embargo, en lo que respecta a la ayuda, de verdad que es necesaria y es importante que la gente sepa hoy, y hoy lo decimos con mucha responsabilidad, esto no es un logro del gobierno, esto es un logro del pueblo venezolano, porque la ayuda va a entrar no porque el gobierno quiso, ahora en estos momentos se lo están ordenando. Y si ustedes pudieron observar la declaración de Antonio Gutiérrez, el secretario general de Naciones Unidas, donde habla claro de que la gravedad en Venezuela es tanta, que no es verdad que son 600.000 venezolanos que están en pobreza química. Él habla de 7 millones de venezolanos que están en pobreza crítica. Pero eso no es lo más grave. Y además dice que el gobierno además dice que son 5 millones de venezolanos, según ACNUR, que también es otro organismo de Naciones Unidas, que se encuentra fuera del país. Cuando tú ves esas cifras, estamos hablando casi 15 millones. O sea, la población venezolana está en una terrible crisis por un supuesto usurpador que no tiene intenciones, óigase bien, no tiene intenciones serias de resolver esta crisis. Porque mal que bien, ellos fueron los que crearon una crisis. Yo
estoy convencido que ellos que la crearon, porque la hicieron adrede, y eso hay que decirlo muy claro. La gente dice a veces que las políticas económicas del gobierno son malas. No, las políticas económicas que ellos hicieron por venezolanos y para... Bien. Diputado José Trujillo, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión, es médico. Vamos a la pausa, ya venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles. María Alejandra Trujillo, los dejamos con Por Todos los Medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.